seguridad. Gladys en Éxitos. Bueno, una reciente encuesta realizada en Venezuela expuso que 6 de cada 10 ciudadanos están muy dispuestos a participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. El sondeo estuvo a cargo de la firma Data Analysis, la información la leo de EFE, consultó a un grupo de 830 personas en Caracas y otros 9 de los 23 estados del país. Y bueno, de acuerdo a la información que comparte EFE y de acuerdo a esta encuesta, el último sondeo de Data Analysis, 60,9% de esta muestra manifestó su absoluta disposición a emitir su voto en los comicios. De ellos, 15,2% aseguró identificarse con el oficialismo, mientras 35,7% dijo ser simpatizante de la oposición, 41,1% sostuvo no identificarse con ninguno de los dos bandos y 8% optó por la opción no sabe, no contesta. Aquí me detengo entonces para revisar la intención de voto y la confianza incluso del venezolano en el proceso del 28 de julio con Osvaldo Ramírez Colina, analista político y director de ORC Consultores. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Feliz tarde para todos los que están conectados en Éxitos y a través de Mundo UR. Hay problemas en el audio tuyo, Osvaldo. Se escucha como robotizado. Sí, no sé exactamente cuál es el problema que se nos está presentando porque te escuchamos, pero no es tu voz. Definitivamente no es tu voz y mientras él, resuelve, pues termino de leer esta nota de F en la que replican lo que fue el resultado del último sondeo, en este caso de la encuestadora Data Analysis, dice que estos resultados demostraron que más de la mitad del pueblo venezolano desea acudir a las urnas, a pesar del clima político turbulento con relación a la definición de la candidatura de la oposición unitaria, liderada de momento por María Corina Machado, pero por supuesto también como candidato tenemos pues a Edmundo González, quien rápidamente ha sido abrazado por esa mayoría de venezolanos que están anhelando un cambio y a través de un recurso fundamental democrático como el voto. Quedaba pendiente entonces, Osvaldo, pues tu punto de vista, analizar justamente esa intención dentro de lo que han sido los procesos, las experiencias vividas en Venezuela, la desconfianza lógica natural que se nos ha sembrado producto, bueno, de tantas cosas que se han atravesado en estos procesos. Y qué tanto va el venezolano, por ejemplo, para el 28 de julio preparado, ¿no? Ante esas circunstancias atravesadas anteriormente, hasta qué punto confía en el resultado, confía en ese proceso y bueno, la intención, ¿no? La participación. ¿Cómo lo ves y hasta ahora cómo lo van pulsando ustedes como especialistas? ¿Me escuchas ya mejor? Mejor, sí. Perfecto, sí, algo pasó aquí en la configuración de micrófono. Feliz tarde a todos los que están conectados con Mundo UR y por supuesto con éxitos. Sí, la realidad hoy es justamente nosotros acabamos de cerrar un sondeo hace un par de días. Ujú, Ha crecido la intención de participar. Esto subió a 70%. El que está prácticamente montado en el barco. No obstante, este indicador puede modificarse faltando un par de semanas para la elección. Sí, los persuadibles, que cerca de hasta 19% adicional, es decir, pudieras estar tocando, superando la barrera del 80% de los venezolanos que están registrados para votar y que están dentro del territorio nacional. Esto es importante ujú, aclararlo porque nosotros esto lo tenemos que llevar a magnitudes, a millones de personas. No nos sirve, lamentablemente, en una encuesta, el indicador de decirte, ejemplo, como la cifra de ORC Consultores, 70%, porque no toma en cuenta al venezolano que está afuera y que no puede ejercer su derecho al voto. Esto es lo primero. Lo segundo, al menos 70% coincide, está altamente esperanzado en participar en la elección. Es decir, hoy el motivador para ir a los centros electorales y expresar su voto está asociado a la esperanza de un país mejor, de un futuro mejor. ujú. Eso es definitivo, eso se siente, eso se puede leer más allá de las encuestas de los números que confirman, se siente además en las concentraciones multitudinarias, ¿no?
Pero bueno, siempre existe, y creo que ya para este proceso, después de tanto que hemos atravesado, tanto que hemos vivido, hay esperanza, hay motivación, hay deseos de participación, pero también acompañado de un criterio de realidad que creo que es importante, donde la gente o la mayoría manifiesta estar clara de que no va a ser fácil, de que es un proceso en el que se pueden presentar cualquier cantidad de situaciones. Y ahí la pregunta también que te dejaba de hasta qué punto, por ejemplo, ese liderazgo opositor, esa organización, esos comanditos, etcétera, están contemplando todas las aristas, las probabilidades para poder responder con efectividad en la defensa del voto de esa mayoría. Mira, sí, la realidad no ha sido un camino fácil, ha sido un camino bastante complejo, muchísimos obstáculos. Desde la primaria del 22 de octubre que dio como ganadora a María Corina Machado y le dio un proceso importante de legitimidad hasta llegar hoy a un candidato que no existía hace 4 o 5 meses. O sea, la fórmula de recálculo constante ha permitido justamente llegar a una posición en la que las encuestas te están favoreciendo. Aproximadamente 59% dice que votaría por Edmundo González, mientras un 14% lo dice que indica que votaría por Maduro. Y a partir de aquí justamente estamos en la etapa final. ¿Cuál es esa etapa? Como bien lo comenta, defensa del voto, motivación, organizarse y convencer a otros, sobre todo esa presión entre pares, entre amigos, entre familiares, ve a votar, hazlo por tus hijos, hazlo por el futuro. Pero fundamental, y yo creo que hay que ser bastante conscientes, estamos ya, no es que vamos a entrar, estamos ya en una situación de alta incertidumbre Mm, que puede durar hasta prácticamente entrado el año que viene, así es. derivado de, bueno, si gano, si efectivamente ese triunfo es reconocido, obviamente eso pasa por tener las actas en la mano, esa situación de negociación, de entendimiento de que si gana una opción que no es la que actualmente gobierna, eso efectivamente deriva en una transición pacífica del poder. Y aparte de esto, el entendimiento de que Venezuela entró en una etapa de reconciliación, de reconstrucción, de retorno para algunos, porque es un tema que está allí latente, sobre todo en esos videos que son muy desgarradores a lo largo y ancho del país, cómo piden poder tener de nuevo unas familias unidas. Y yo creo que justamente ese deseo, esa esperanza, esa motivación, esa confianza en el liderazgo, lo que claramente ha permitido recalcular y llegar hasta aquí. Y que se confíe nuevamente en un proceso de elecciones, ¿no? O que Es hasta cierto punto que se decida participar, más allá de la confianza o no, la fundamental, participación en un proceso de elecciones, porque ya después de fundamental. tanto, muchos incluso abiertamente, pues siempre decían no, no, no participo más, porque al final por esa vía no se logra nada, no se logra el cambio, aunque se supone que es la vía. Mira, sí, porque la ruta electoral es lo único que tienes. Ujú, El ciudadano que apuesta por un país, que quiere un país mejor, que aspira a tener salud, que aspira efectivamente a que haya las condiciones económicas para tener salarios dignos, para tener una calidad de vida, al final del día su única herramienta es votar. Si usted es miembro de mesa y fue seleccionado por el organismo electoral, asista a sus cursos, vaya e inscríbase. Si usted quiere votar, vaya y participe, vote. Si usted quiere cuidar los votos, acérquese y vea ese proceso de veeduría ciudadana que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de estar en sus centros electorales, pero tiene que hacerlo, tienes que activarte, es la única herramienta que tienes. sí, como dicen, a mí me encanta esa frase y por lo cual siempre participo a pesar de esa desconfianza natural, lógica que podemos tener, ¿no? Ante, bueno, las experiencias acumuladas dentro de lo que es el proceso, los procesos electorales políticos en Venezuela, pero sin duda el peor esfuerzo es el que no se hace. Así lo veo. Yo siempre digo, bueno, así sea para dejar constancia. Este, mm, Es una realidad y yo creo que al final del día, eh, ojo, el sistema democrático en el mundo está atravesando una crisis significativa. El paradigma de la democracia está atravesando problemas significativos y la única forma de poder enrumbar eso es con el poder ciudadano. Es el mm, ciudadano de nuevo poniéndole coto al poder, es el ciudadano volviendo a exigirle a sus gobernantes que tengan la capacidad de enfrentar los retos de este nuevo mundo, un mundo multipolar, un mundo de desconfianza, de noticias falsas, de creación de bulos constantemente, donde la ciudadanía no apuesta a instituciones, sino apuesta a hombres y a mujeres como única institución, y eso es bastante sí. complejo. Tienes que reconstruir la confianza, y yo creo que ese es el primer paso. Por Ujú. supuesto, el voto es la única herramienta.
Y en su defensa también ahí no bajar la guardia, por supuesto, el triunfalismo es de los peores aliados dentro de lo que es el propósito, en este caso, buscar un cambio por la vía del voto, el recurso principal de una democracia, un sistema democrático, un derecho y un deber además fundamental. Gracias, Osvaldo, por haber estado con nosotros. Osvaldo Ramírez Colina, analista político, director de ORS Consultores. Tenemos que hacer una pausa y en breve regresaremos.